Avanzamos en el capítulo 13, El mundo inocente, la sección 1, Inocencia e invulnerabilidad. Textualmente dice: dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpa para que pueda así recordar a su Padre en paz. La paz y la culpa son conceptos opuestos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpa no pueden coexistir, y aceptar uno supone negar el otro. La culpa te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. La función que Dios le asignó al Espíritu Santo es la de actuar como un maestro interno y guía para ayudarnos a recordar nuestra verdadera identidad como el Hijo de Dios y regresar a un estado mental pacífico y amoroso. De ahí que nadie que camine en este mundo no cuente con esa voz interna que le ayuda a corregir las percepciones erróneas y le enseña a ver el mundo y a sí mismo desde la perspectiva de inocencia. Párrafo 2. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verle? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió ni jamás podrá existir. Sin culpa, el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Te preguntarás, ¿cómo reforzamos esa creencia o cómo negamos al Hijo de Dios? Nuestra experiencia en el mundo es la prueba de eso, pero un ejemplo de cómo la culpa subconsciente nos hace actuar cegados por las ilusiones es cuando sentimos cualquier sentimiento ajeno a la unidad por ese político, por la vecina, por mi hijo que no me hace caso, por el cantante que no me gusta, o el resentimiento o enojo hacia alguien, sin comprender plenamente que esos sentimientos no son sino la culpa subconsciente no reconocida que se manifiesta proyectándose en las demás personas, haciéndonos creer que son ellas la causa de nuestro malestar. En realidad, esa culpa interior por la creencia en la separación no resuelta es la que distorsiona nuestra percepción, creando la ilusión de que el problema está fuera de nosotros, y eso es lo que nos lleva a atacar o a defendernos, creyendo que así nos liberamos de la culpa, cuando en realidad solo perpetuamos el ciclo de sufrimiento. De ahí que todas las corrientes espirituales parten del autoconocimiento, la autoconciencia o el vacío. Al examinarte a ti mismo, dice, y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Si yo me examino desde mi personaje y mis experiencias de vida, obvio que me van a sobrar motivos para sentirme culpable. El solo hecho de identificarme con el personaje es producto de la culpa. Lo que hay que examinar es esa parte de la mente que se siente separada y que oculta con capas y capas de percepción errónea nuestra verdadera identidad. La idea central del curso es enseñarnos que la culpa no es real, pues no forma parte de nuestra verdadera esencia, que es una con Dios, y que nuestra inocencia está oculta tras todos los pensamientos que pensamos asesorados por el ego y que validamos como reales. Has pecado en el pasado, dice, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final,
se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. Permíteme aprovechar la metáfora de la alfombra. Imagina que la mente separada que proyectó un cuerpo camina sobre una larga alfombra que representa el tiempo. Cada paso que das en esa alfombra es una decisión basada en tus creencias, principalmente la creencia en la culpa. Con cada paso, la alfombra se extiende más, creando la ilusión de que el pasado y el futuro están separados, como si caminaras hacia un destino lejano. La culpa es lo que genera esa sensación de distancia y lo que hace que el camino parezca interminable y doloroso. Al caminar bajo la carga de la culpa, cada paso que das refuerza esa ilusión. Hice mal, soy pecador, cometo errores, merezco el castigo. Y la alfombra sigue desplegándose y con ella el tiempo parece avanzar. La culpa genera un peso constante, proyectando la sensación de que siempre hay algo más que redimir, siempre un error que enmendar. Ahora imagina que en lugar de seguir caminando, decides detenerte y cuestionar esa creencia en la culpa. Ahí entras con tu mente tomadora de decisiones y te das cuenta de que tus errores no son más que percepciones equivocadas y que más allá de las ilusiones, tu verdadera naturaleza es inocente. No estás negando que cometiste actos que pudieran causar daño, pero reconoces que esos actos vinieron de una percepción errada basada en el miedo y la separación y por lo tanto son ilusorios. En ese momento de reconocimiento, en lugar de seguir caminando y prolongando la alfombra del tiempo, empiezas a enrollarla con cada acto de perdón, no solo hacia los demás sino hacia ti mismo. La alfombra, que parecía interminable, empieza a recogerse. La ilusión de que el pasado tiene poder sobre ti se desvanece. El tiempo se enrolla hacia atrás, porque te das cuenta de que la culpa que lo mantenía extendido nunca fue real. Al dejar de creer en la culpa y aceptar tu inocencia, la alfombra del tiempo desaparece y en lugar de caminar hacia un futuro incierto o atormentarte por el pasado, te das cuenta de que estás en el ahora, en la paz y el amor de la eternidad, donde no hay tiempo ni culpa. La clave no está en negar las acciones del pasado, sino en reconocer que esas acciones surgieron de una mente confundida por la ilusión de la separación. Al perdonarte, dejas de extender la alfombra y con ello, la ilusión del tiempo y la culpa se disuelven. Esta metáfora nos enseña que el tiempo y la culpa son construcciones mentales que se pueden deshacer mediante el perdón y el reconocimiento de nuestra verdadera inocencia. El viaje que el Hijo de Dios dice ha emprendido en realidad es inútil, mientras que el viaje que su Padre le ofrece es uno de liberación y felicidad. Se enfatiza que Dios no es cruel y que el Hijo no puede dañarse a sí mismo. Aunque el Hijo teme a la venganza, el Espíritu Santo sabe que no es real. Además, se menciona que el Espíritu Santo está presente en el momento de liberación y ha deshecho todo lo que no es digno del Hijo de Dios, cumpliendo así la misión que Dios le ha encomendado. Y lo que Dios da siempre ha existido. El Espíritu Santo, dice, está al final del tiempo, lo que significa que ya ha deshecho toda la ilusión y las creencias erróneas que el ego ha creado, pero la profunda identificación que hemos desarrollado con el ego y la creencia en la separación es lo que nos mantiene atrapados en nuestras historias,
con la creencia de que el mundo que percibimos es la única realidad. Por otra parte, esta identificación es tan fuerte que genera miedo la sola idea de soltar estos patrones, porque sentimos que al renunciar a ellos es una amenaza contra nuestra identidad. De ahí nuestra resistencia. Por eso el siguiente párrafo hace énfasis en que nuestra voluntad es determinante para lograr la visión. Dice: me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Es decir, a medida que intentamos ver más allá de las formas, el contenido común que nos une. Por eso se requiere la práctica diaria de los ejercicios. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido, y la manera de encontrar la liberación no se le ha negado, puesto que reside en él, la ha encontrado. Es decir, ya está ahí. Todos en el fondo sabemos lo que nos roba la paz y también cómo recuperarla. Cuándo ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. No significa rechazar o ignorar el mundo físico, ni nuestras experiencias cotidianas. Más bien, se refiere a cambiar nuestra percepción del mundo, reconociendo que lo que vemos y experimentamos a través de los ojos del ego no es la realidad. Cuando hayas aceptado la expiación, y acuérdate que la expiación se refiere a la corrección de la percepción errónea que se tiene sobre nosotros mismos y sobre los demás, uno se libera de la culpa y el sufrimiento, permitiendo que el amor y la paz de Dios fluyan en nuestras vidas. Esto significa dejar de lado el ego y las creencias limitantes y abrirnos a la realidad del amor incondicional y la unidad que permite la sanación y la reconciliación con la verdad divina. Digamos que en esta etapa tendríamos que tomar conciencia que la misión del Espíritu Santo es ayudarnos a enrollar la alfombra del tiempo, deshacer la culpa, el miedo y las percepciones erróneas que alargan la ilusión. Nuestra función es aceptar el mundo inocente, que no es otro que un estado mental de conexión con la verdad. Elegimos interpretar cada situación desde la perspectiva del amor en lugar del miedo. Podemos preguntarnos en cada situación: ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Empezar a desidentificarnos de los dramas y las situaciones que nos causan sufrimiento, sabiendo que no tienen poder real si no se los damos, y que están ahí precisamente para darnos la oportunidad de dar una respuesta diferente que nos vaya redireccionando a la expiación y por lo tanto a la percepción inocente. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, no a los personajes, a la mente que yace dentro de ellos, te darás cuenta que no hay tal viaje, sino solo un despertar. El Hijo de Dios, la parte de nuestra mente recta, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, mente tomadora de decisiones, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo, pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin Él. Nosotros somos los que estamos sin Él al elegir el sistema de pensamiento egoico en lugar del pensamiento del Espíritu Santo. La lección que le corresponde a esta sección dice: si me defiendo, he sido atacado. Y la idea básica es que si defendemos al personaje, al cuerpo, habremos atacado a la mente del Hijo de Dios al ignorar nuestro verdadero ser y sustituirlo con el personaje, el cual sí percibe el ataque, ya que camina a ciegas bajo la alfombra de la culpa. Aquí haces un alto y te cuestionas: ¿cuál es el guía que elijo en esta situación?
¿quién está pensando esto? Dice, eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. La culpa es lo que mantiene la alfombra desenrollada, extendiéndose desde el pasado hacia el futuro. Sin embargo, en la eternidad, que es el ahora, no hay culpa ni tiempo, lo que significa que podemos dejar de caminar sobre esa alfombra. Dejar de creer en la culpa es lo que enrolla la alfombra del tiempo. ¿Que cómo le haces? El siguiente párrafo lo dice, aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. Voy a citar aquí un párrafito del texto que dice, ¿puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase? Sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo. Ese es, no obstante, el propósito del tiempo, aprender justamente eso y nada más, que sería el equivalente a vivir en la expiación. No puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque, al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, que en tanta estima tienes a la culpa, debes también creer eso, pues, ¿de qué otra manera? Salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas. Todos hemos escuchado frases como, te castigo porque te quiero, o me duele más a mí que a ti. Son ejemplos de cómo el ego confunde el amor con el ataque, creyendo que el dolor o el castigo llevan a la redención o a la expiación, en lugar de buscar una corrección basada en el amor, la comprensión y el perdón. El ego opta por el castigo, creyendo que así se corrige la culpa. Por otra parte, continúa, el ego te enseña que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpa, pues la culpa es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, entonces es imposible escaparse de la culpa, pues el ataque le confiere realidad y si la culpa es real, no hay manera de superarla. ¿Que cómo le hacemos? Bueno, con pensamientos tales como no soy lo suficientemente bueno, o podemos sabotearnos inconscientemente al evitar oportunidades que nos serían felices por creer que no las merecemos, o a veces de manera inconsciente, claro, buscamos situaciones donde creemos que seremos castigados o maltratados porque pensamos que lo merecemos. Sin embargo, el Espíritu Santo sencillamente, si se lo entregas, si tomas conciencia de ese pensamiento, se lo entregas, Él desvanece la culpa, no mediante la magia, mediante el sereno reconocimiento de que nunca existió. Al contemplar la inocencia del Hijo que eres, sabe que eso es la verdad, y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin la culpa el ataque es imposible. Por lo tanto, estás a salvo porque el Hijo de Dios es inocente y al ser puro eres invulnerable. Al aceptar la inocencia que el Espíritu Santo nos revela, la alfombra comienza a enrollarse suavemente bajo nuestros pies. No necesitamos seguir caminando en esa ilusión. Cuando sientas la tentación de juzgar, imagina la alfombra. Cuando te sorprendas yéndote al pasado, visualiza la alfombra. No hay necesidad de seguir recorriendo el camino hacia afuera de la mente. Cada paso que damos hacia el perdón y el amor, la alfombra del tiempo se enrolla más y más hasta que finalmente desaparece por completo. Libres y en paz, sabiendo que al recuperar nuestra inocencia, nuestra verdadera naturaleza,
nos abrirá al amor incondicional. Es este un estado que, según las enseñanzas de Jesús, todos podemos recuperar al dejar las ilusiones del ego, y con esta mentalidad, ¿quién necesitaría defenderse? Hasta que llega esta sección. Gracias.